Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV en esta edición de viernes, donde ya saben que cada semana analizamos asuntos importantes y asuntos de actualidad. Y hoy precisamente vamos a hablar pues de algo pues muy actual y que seguramente si leen la prensa o ven la televisión, tanto los medios locales como los medios nacionales, habrán oído hablar de las plantas fotovoltaicas, de los proyectos de esas megaplantas fotovoltaicas que parece que se quieren instalar por todo el territorio nacional. Obviamente nos vamos a centrar en la provincia de Málaga y en nuestra comunidad autónoma, pero es algo que afecta a todos y no solamente, lo vamos a ver a continuación, a los vecinos de los municipios donde se pretenden instalar esas placas, sino prácticamente a toda la población. Más de 120 proyectos hay posiblemente se pongan en marcha en la provincia de Málaga, una cifra que alcanza hasta los 700 proyectos en la comunidad autónoma. Pues bien, esto ha dado lugar a que diferentes plataformas y asociaciones vecinales surjan en su contra y para defender sus derechos, y también que los ayuntamientos de los municipios afectados pues se agrupen y se aunan, sobre todo básicamente aquí en la provincia de Málaga. Municipios del Valle del Guadalhorce están muy afectados y también se han unido pues con representantes tanto de la parte institucional como de la parte vecinal y asociativa. Vamos a charlar durante este programa y ya sin hacerles perder más tiempo los presento ya. Saludamos en primer lugar a Marisa Casal de la Asociación Valle Natural Río Grande. Marisa, buenas tardes, bienvenida a Málaga TV. Hola, buenas tardes, gracias por tenernos en el programa. Y también contamos pues con uno de los alcaldes afectados, ya lo están viendo, Francisco Martínez, Paco Martínez, alcalde de Alhora. Bienvenido, Paco. Buenas tardes, muchas gracias por atendernos en vuestra casa. Decía yo que es un asunto del que se viene hablando pues durante las últimas semanas porque afecta a muchísimos colectivos y Marisa, en el caso de los vecinos os habéis unido para defender vuestros territorios y pedís en definitiva que estos proyectos ponerle el freno o que sean aplazados. Cuéntanos por qué tomáis esta decisión y por qué decidís uniros. Bueno, primero, empezando por la descripción de la asociación, comenzamos con la primera megaplanta que nos enteramos que estaba ubicada en Coín. De ahí surgió la Asociación Valle Natural Río Grande. Al llegar los proyectos empezamos a ver que había más plantas ubicadas en la provincia, empezamos a hablar con más vecinos y de ahí surgió la plataforma del Valle del Guadalhorce y de la Sierra de las Nieves. La presentación de proyectos en Málaga, como comentabas, por reducir solamente aquí en la provincia, que superan los 120, nos parece que es imposible humanamente que los técnicos en la administración puedan atenderlos. No es una cosa normal, ha llegado y ha saturado y ha sobrepasado todo lo que podían ellos hacer buenamente y con rigurosidad, que es además como lo hacen los técnicos. Entonces, con un poquito de sentido común, pensando qué es lo que se puede hacer, no vemos otra fórmula que parar esto, parar un momentito, vamos a parar todo lo que hay, vamos a analizarlo, vamos a hacer un planteamiento, una planificación y ya de ahí vemos qué es lo que necesita la provincia de Málaga en cuanto a energía y qué es lo que podemos producir con un autoconsumo, porque nos gustaría dejar clarísimo que todos nuestros vecinos, que la asociación es vecinal, donde hay diferentes partidos políticos representados, donde hay más ecologistas o menos ecologistas, pero lo que tenemos claro es que todos estamos a favor de las renovables. Las renovables además aquí, que son en forma de fotovoltaica y que nos dan ahora mismo, por esa modularidad y el precio que hay, la facilidad de que lo podamos instalar todos. Entonces, vamos a ver cuánto consumo tenemos, qué es lo que se puede hacer con los metros construidos que ya hay, vamos a llenar los polígonos, los tejados y después, si hace falta algún parque, vamos a establecer unas líneas y vamos a ver dónde los ubicamos. Luego iremos desgranando todo eso, Marisa, pero me gustaría saludar también a Paco, que bueno, ya decía yo que hay muchos municipios, Paco, que
que se han unido para apoyar, aparte de defender los intereses de cada pueblo, para apoyar también a los vecinos. Son más de 10, Almojía, Lozaina, Álora, Casarabonela, Coín, Pizarra, Valles de Alajín, Marbella, Monda, Ojén. Seguro que me dejo alguno, pero bueno, son muchísimos municipios afectados. En el caso de Álora, por ejemplo, hay prevista pues aproximadamente una superficie, creo que de 700 hectáreas, ¿no?, a ocupar por estas placas solares. ¿Por qué estáis en contra y sobre todo cómo puede afectar esto a la vida o al día a día de los municipios? Bueno, pues efectivamente en la comarca del Guadalhorce y en concreto en Álora hay 2 megaparques fotovoltaicos, uno de ellos con 4 millones de metros cuadrados de superficie. Este parque está ubicado en pleno Corredor Verde. El Corredor Verde es un proyecto que se presentó en la Diputación Provincial, desde la desembocadura del Guadalhorce hasta las inmediaciones del Caminito del Rey, y nos vemos muy lógico la ubicación de este megaproyecto. Decir también que nos sorprende muchísimo que en Álora contamos con 2 subestaciones eléctricas y que esta línea de evacuación de este parque en concreto pues atraviese Álora de un extremo a otro, con lo cual nosotros, al igual que Marisa, que representa la plataforma, el colectivo de alcaldes, que hemos mantenido varias reuniones en estos últimos días, para nada estamos en contra de la energía limpia, la energía renovable, pero entendemos que hay que hacerlo de una forma ordenada y consensuada con los ayuntamientos, con los vecinos, porque no es construir este tipo de megaparques, pensamos que destruye tanto el tema agrícola como turístico de toda nuestra comarca. Sí, porque eso lo ha dicho Marisa y también lo acaba de decir. Hay que dejar claro que vosotros sí apoyáis, por supuesto, el despliegue de las energías renovables, porque sois conscientes del problema del cambio climático, pero no de esta forma. ¿De qué forma podría pues hacerse para que sea una medida pues satisfactoria, ¿no?, pues para todos? Bueno, nuestro lema, como empezamos, sí, precisamente es renovables sí, pero no así. Después nos dimos cuenta que tuvimos que incluir otro lema más, que era ni en mi pueblo ni en el tuyo, porque esto no era cuestión de que un megaparque se eliminara de un sitio y fuera a destrozar otro. Hay ya estudios hechos en los que los paneles fotovoltaicos instalados en tejados, en parkings, en polígonos industriales, en edificios públicos, se puede hacer comunidades también y cooperativas energéticas. No solamente van a beneficiarnos a todos directamente, porque pagamos una de las facturas de la luz más altas de Europa, sino que además podríamos luchar contra la pobreza energética, porque sería una fórmula de modelo energético distribuido más justo, más democrático, además de ser sostenible. Hay que decir también que junto a la Asociación Valle Natural Río Grande, que representa a Marisa, está también la plataforma Álora Solar, que también está luchando muy activamente por la causa. Hay pueblos que tienen incluso hasta 7 proyectos presentados, como por ejemplo es el caso de Casarabonela, pero ¿qué criterios, por ejemplo, se eligen, ¿no?, a la hora de seleccionar una zona o un municipio para instalar estos proyectos? Yo me imagino que el criterio que han elegido es que tengan la línea de evacuación lo más cercanas posible y conectar entre ellos todas las líneas de todos los megaparques para abaratar el coste, como es lógico. Por eso esta mañana he mantenido una reunión con uno de los responsables de una de las empresas y le he trasladado que el por qué no han estudiado de este megaparque que van en el municipio de Álora, como he dicho antes, esta línea de evacuación pues la pueda absorber tanto la planta que tenemos, la subestación del Chorro, como la subestación de Paredones, dado que la subestación de Paredones absorbe la energía que produce los molinos de la energía eólica que están situados en Sierra de Agua. Entonces, claro, entendemos que no entendemos el por qué tiene que atravesar una línea de transporte, como he dicho antes, de un extremo a otro del municipio. Nuestras normas subsidiarias lo dicen muy claro. Las líneas de transporte tienen que transcurrir por los pasillos eléctricos que establece el POTAUN o bien soterradas. Pues estas empresas no han hecho caso de lo que dicen nuestras normas y ya están hablando con propietarios de parcelas para ubicar estos postes
en línea recta en los sitios donde a ellos les es mucho más favorable y están más cerca para abaratar costes. Y ya que lo mencionas, Paco, y has hablado del POTAUN trasladado a los municipios, el Plan General de Ordenación Urbana, ¿no habría a lo mejor una forma, digo yo, de cambiar esos terrenos para que no se puedan instalar esas placas fotovoltaicas? Claro. ¿Existe esa medida legal? Bueno, nosotros hemos llevado a pleno recientemente un artículo que nos lo permiten nuestras normas subsidiarias, que nos dice que si hay un cambio sustancial relevante en el uso normal del terreno no urbanizable, podemos conseguir una moratoria de 1 año para estudiar este tipo de proyectos. Y en este caso, pues el cambio es notable, un cambio brutal. Marisa, yo he oído algunas declaraciones por parte de los vecinos y acusan pues a estas empresas o incluso hasta a las administraciones públicas de querer convertir a Andalucía en una enorme vitrocerámica, y el Valle del Guadalhorce y la Sierra de las Nieves sobre todo. ¿Es quizá nuestra comunidad una de las comunidades más afectadas a lo mejor? Bueno, por extensión, obviamente, también por la política que se ha hecho desde la Junta de Andalucía, en el que ellos ya anunciaron que querían suministrar el 45% de esta energía renovable para el resto de España. En Sevilla solamente se han llevado ya 13.000 hectáreas de terreno y están produciendo 7 gigavatios. Eso nos da una idea de lo que se pretende, que no se nos olvide que estos son fondos de inversión. No estamos hablando de que la energía que se produzca en estos megaparques va a repercutir en los vecinos de los pueblos. Van conectadas con estas líneas de evacuación, como decía el alcalde de Alhora, van buscando los nodos o puntos de conexión por los que ellos han pagado además avales millonarios. Hubo una subasta en los 6 últimos meses del año pasado, y de ahí que tengamos todos estos megaparques. Si tú haces una inversión millonaria, después lo que quieres es recuperarlo, y no solamente van a ser estos megaparques, sino que va a haber después extensiones de los megaparques. De hecho, el pasado 1 de julio se volvió a abrir la veda otra vez desde la red eléctrica española. Van a entrar más proyectos todavía. O sea, que se espera todavía que esto siga, que esto siga en aumento. Habéis mencionado también la instalación de torres de alta tensión de unos 40 metros de altura y unas líneas de evacuación. Me gustaría que explicaseis para que la gente pues se pueda hacer una idea de realmente esto qué es, para qué sirve, y sobre todo yo creo que el impacto, ¿no?, que puede provocar a lo mejor en el paisaje, que puede cambiar pues prácticamente no al 100%, ¿no?, por completo. Efectivamente, las líneas de evacuación son líneas que, lo que la palabra lo dice, van a evacuar la energía que van a producir estos parques, y estas líneas están todas dirigidas, o prácticamente todas, de los proyectos que tienen en la comarca, a la subestación que hay en Cártama Estación. Y entonces estas líneas, pues lo que van a convertir el terreno, pues las líneas ya no solo el impacto que tienen, van a despropiar terrenos, porque por donde transcurren las líneas, no solo donde vayan los apoyos metálicos, sino por donde transcurre todo el cableado, debajo no se puede construir nada, no se puede sembrar nada, con lo cual nosotros consideramos que es un impacto brutal. A mí me ha llamado también mucho la atención, Marisa, que los municipios o Paco se han enterado en muchas ocasiones por los propios vecinos, ¿no? No ha habido ninguna administración ni ninguna empresa que se haya puesto en contacto con los ayuntamientos, sino que a lo mejor los propios vecinos a los que se le podía expropiar una propiedad son los que han dado la voz de alarma, ¿no? Bueno, ni siquiera eso. Ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera eso. De hecho, nosotros tenemos en nuestra asociación vecinos que ahora que han salido los proyectos a público se han enterado de que sus fincas han sido incluidas dentro de los megaparques fotovoltaicos. Y ha sido ahora cuando ha salido a público. O sea que no ya solamente los vecinos a los que les cae dentro de su finca la torre de alta tensión o les pasa la línea no han sido notificados, y daros cuenta que esta gente, estas dimensiones donde van las torres, eso va expropiado sí o sí. Lo que va a pasar con las plantas todavía no lo sabemos, pero donde van ubicadas las torres, al ser de utilidad pública, no se les ha informado, les va a llegar cualquier día la máquina y todavía no se han enterado a día de hoy, que esa es nuestra labor precisamente, estamos intentando que todo el mundo lo sepa, dónde van a ir ubicadas estas torres. Es muy importante, en la reunión que tuvimos con el consejero de Hacienda, el señor Juan Bravo, se lo comunicamos, era nuestra mayor preocupación, cómo se está haciendo todo esto de espaldas a la ciudadanía.
con más de 120 proyectos presentados ahora en Málaga, con líneas de evacuación que ya se están cruzando. Hay un parque en Almojía que lleva la línea a través de los montes de Málaga. Hay otro que baja hasta Mijas. Estamos hablando de una línea de más de 40 kilómetros que va desde Ronda hasta Benavís. Todo eso tiene que ser informado a la población, tiene que ser consensuado, todo esto tiene que hacerse en un consenso entre todas las partes. Vamos a tener precisamente aquí esta tarde en directo, en los próximos minutos, un caso de un ciudadano en Caniles, en un municipio de Granada, pues que está sufriendo en primera persona esto, pero esto me está diciendo algo que es tremendo, no es una expropiación forzosa sí o sí. Yo entiendo, Paco, que el vecino siempre a la primera administración que se dirige es al ayuntamiento, porque es la administración más cercana y más en un municipio. ¿Cómo llegan esos vecinos y qué respuesta le puede dar el ayuntamiento cuando un vecino se ha enterado pues que en mitad de su terreno pues le van a plantar ese mamotreto, ¿no? Porque, bueno, es un mamotreto, claro. Si tiene esas dimensiones. Sí. Pues imagínate la alarma social que se ha creado en toda la zona donde van estas plantas de evacuación. Nosotros nos hemos movilizado porque el problema que tenemos es que los tiempos los tenemos muy limitados, porque hay que tener en cuenta que prácticamente la totalidad de estos proyectos tienen que estar informados por las distintas administraciones a 31 de mayo del año que viene, o sea que los tiempos los tenemos en contra totalmente. Estaban en publicaciones, nosotros en el caso del parque de Álora teníamos unos 15 días aproximadamente de margen de maniobra para intentar solucionar o intentar por lo menos presentar alegaciones. Hemos contratado un gabinete de abogados especialistas en temas medioambientales y hemos puesto a disposición de estos vecinos, estos abogados, hemos hecho una alegación tipo y hemos recibido en 48 horas casi 400 alegaciones, para que os hagáis una idea del volumen de propietarios que hay afectado en toda la comarca. Una práctica que utilizan las empresas, que hay que dejar claro que no es que estemos en contra ni mucho menos de esas empresas, sino que esto se puede hacer de otra forma, pero una práctica que también denunciáis es que fragmentan los macroproyectos en proyectos más pequeños, pues para que pasen desapercibidos, digámoslo así, ¿no? Y para eludir, ¿no?, el informe de impacto medioambiental. Esto contármelo para que se entienda mejor cuál es esta estrategia que pueden utilizar esas empresas. Bueno, los parques que producen menos de 50 megavatios, los proyectos son presentados en la Junta de Andalucía y tramitados a través de ellos. Los que tienen más de 50 megavatios se presentan en el Ministerio Central, en el MITECO, en el Ministerio de Transición Ecológica. Ellos entienden que llevar los proyectos a la Junta de Andalucía va a tener menos trabas o menos obstáculos a la hora de pasarlos, llevarlos adelante. Entonces lo que hacen es presentar proyectos que están totalmente adyacentes, que tienen la misma línea de evacuación y los presentan con 49,9 megavatios. Eso es lo que ellos entienden. Me gustaría hacer una puntualización, porque antes que se me olvide, claro, adelante. Desde los vecinos, desde la perspectiva que tenemos nosotros, que se entienda tanto por parte de las empresas como por parte de la administración, que esto nos está costando mucho tiempo a todos los vecinos, que es un sobresalto todos los días saber si te ha tocado un parque o no te ha tocado un parque delante de casa. Y no solamente es el tiempo que de repente tienes que dedicar a entender todo este problema, sino que además tienes que dedicarle dinero, porque para poder presentar alegaciones, como bien decía el alcalde de Álora, los vecinos tenemos que pagar a un abogado. O sea, nos vemos de repente desde la administración, ya sea la central o ya sea de la Junta de Andalucía, totalmente desprovistos de herramientas, nos vemos solos, totalmente solos. Y nosotros, parafraseando a nuestros compañeros de Jimena de la Frontera en Cádiz, que también está sufriendo allí muchísimo, le explicábamos que somos unas hormigas enfrente de un elefante. Estas empresas tienen muchísimo capital humano también, y para nosotros tener 30 días nada más para poder presentar alegaciones es un trabajo increíble, pero no además trabajo, sino que tenemos que pagarlo y tenemos que estar atentos además al BOE y al BOJA para saber qué proyectos están saliendo todos los días. No puede ser así, se tiene que contar con la ciudadanía. Por eso
pedimos la moratoria, otra de las razones por la que pedimos la moratoria. Paco, como alcalde, pues entiendo que será más accesible, ¿no?, el reunirte con el resto de administraciones, y sé que habéis tenido contacto con la subdelegación del Gobierno, con la Diputación Provincial. ¿Cuál es la postura de esas administraciones? Efectivamente, nosotros tuvimos una primera reunión en el Ayuntamiento de Pizarra con el subdelegado del Gobierno para trasladarle la problemática y que de alguna forma lo trasladara al Ministerio, porque era una losa que nos había caído encima y nos veíamos completamente desarmados. La segunda reunión la tuvimos en el Ayuntamiento de Álora, que estuvo el delegado de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Este señor nos comunicó que los ayuntamientos teníamos unas herramientas muy potentes para paralizar este tipo de proyectos. Yo ahí tengo mis dudas y así se las he transmitido. La herramienta que según el delegado teníamos los ayuntamientos era el cambio de las normas subsidiarias o del plan general. Todos los alcaldes y todos los que estamos en la administración local sabemos que cualquier cambio de este tipo de normativa nos puede llevar 2 años, con lo cual es prácticamente imposible que nosotros desde los ayuntamientos, contando con el tiempo que contamos, que como he dicho antes, estamos muy limitados, tengamos herramientas y capacidad para poder someter estos cambios. La última reunión la tuvimos esta misma semana, que Marisa estuvo con nosotros, con la delegada del Gobierno, estuvo por allí también el delegado de Desarrollo Sostenible y la delegada de Cultura, que lleva también el tema de industria, y lo que sí me he comprometido es tener ahora una próxima reunión con la Junta de Andalucía, el Ministerio y los ayuntamientos, para que entre las 3 administraciones nos pongamos de acuerdo y vayamos todos remando en la misma dirección, porque yo vuelvo a insistir, no estamos en contra de estos megaparques, pero hay que hacerlo de una forma ordenada. Me gustaría comentar también con Marisa y con Paco unas fotografías que nos habéis hecho llegar, pues también un poco para ampliar un poco más la información. Los compañeros, si nos las pueden ir poniendo. Por ejemplo, explícanos, Marisa, esa fotografía. Pones, esta foto no es real, pero podría serlo. Es el Congreso de los Diputados, ¿no? Cuéntanos. Sí, es un proyecto que ha realizado SEO BirdLife, en el que hacen un simulacro de un edificio público, simplemente con esos paneles solares que vemos en los tejados del Congreso. Ellos explican en este Instagram que se ahorrarían, o sea, no solamente se pagaría lo que, lo que se consume de luz, pero además se ahorrarían 23.000 euros. Es un ejemplo de lo que comentábamos, de cómo se puede hacer esta transición energética realmente, porque desde la Unión Europea, el paquete de invierno, lo que nos pide la Unión Europea es precisamente 2 cosas. Uno, el ahorro energético, porque estamos en una crisis energética. Ya escuchamos todos el pasado abril a Antonio Turiel en el Senado cómo lo explicaba. Y segundo, el autoabastecimiento. Y esto se puede hacer precisamente ahora, como comentábamos, en ese momento histórico que tenemos con la fotovoltaica. Se puede hacer con estas instalaciones en los tejados, se puede hacer en los polígonos industriales, se puede hacer con cooperativas y con comunidades para que vaya a repercutir en el ciudadano. Vuelvo a insistir, estos son compañías de fondos de inversión, que ahora mismo llegan los fondos europeos del Next Generation, que se van a llevar una parte de ellos, las eléctricas, cuando eso debería de ser para subvenciones, para que todos podamos instalar estas placas o cualquier otra tecnología que sea renovable y que nos ayude a rebajar la factura de la luz, o incluso nosotros mismos a venderla a la red, y podamos además compensar esa pobreza energética que tenemos. Cuando tú tienes una instalación y sabes lo que consumes, puedes hacer un ahorro también. Todo va involucrado. Y no solamente las subvenciones, vamos a recordar que las pagamos entre todos. Esto no es un dinero que va a fondo perdido, las vamos a pagar entre todos. Pero cuando la Unión Europea nos ponga las multas por no haber transpuesto el paquete de invierno al PNIEC, al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, también las multas las vamos a pagar entre todos. Este ejemplo, Paco, por ejemplo, que acabamos de ver en los tejados, ¿esto sería posible o factible hacerlo en un municipio? Por supuesto, es lo que hemos hablado en todas las reuniones que hemos mantenido. Todos los ayuntamientos, todos los municipios, tenemos instalaciones municipales, colegios, tenemos Casa de la Cultura, polígonos industriales, pues es lo que acaba de comentar Marisa. Vamos a intentar, entre todos, que parte de estas subvenciones vayan a fomentar el autoconsumo.
Con lo cual, si hay un estudio por ahí que dice, si no recuerdo mal, ¿no, Marisa?, que con este tipo de autoconsumo podemos absorber entre el 40 y el 50% de la energía que nos están pidiendo desde Europa. O sea, pues si este 50% evitamos una serie de megaparques que lo que hace es destruir, en la mayoría de los casos, pues el terreno y alterarlo de una forma considerable, pues yo creo que tendríamos que trabajar en esa línea. Teníamos una fotografía relacionada, es la número 3, se lo digo a los compañeros por si podemos verla, y la comentamos también ahora con Marisa. Ahí, ¿verdad, Marisa? Sí, se podría cubrir el 60% de la demanda eléctrica, está hecho por la Asociación Amigos de la Tierra, que de esto saben muchísimo, y es lo que comentábamos antes, ¿no? Vamos a empezar primero por lo que podemos hacer. No podemos hablar de una España vaciada o despoblada y vamos a montar ahí eólica y fotovoltaica, porque estamos ahora centrándonos un poquito en la provincia de Málaga, pero esto, como bien has dicho al principio, estamos hablando de toda España. Unos usos de suelo de millones de hectáreas, si lo sumamos todo, y con estos ejemplos vemos claramente que se puede hacer. Y esto es lo que nosotros estamos pidiendo, un modelo energético distribuido frente al centralizado de estas empresas, que a fin de cuentas lo que van a hacer es vender la energía, nos la van a vender después a nosotros, y cuando sale al mercado se paga al alza, no a la baja. Nos queda una fotografía, la comentamos enseguida, y conectamos ya por teléfono con uno de los afectados para conocer su testimonio en primera persona. Vemos la fotografía, compañeros, ahí la tenemos. La Junta retira su mapa de parques solares de Andalucía tras la presión de los inversores. ¿Qué quiere decir esto? A ver. Bueno, esto fue lo que pasó a principios de año. Con esto queremos demostrar el pulso que las empresas fotovoltaicas, que es un lobby realmente, tiene con la administración. Entendemos que es muy difícil, y esto es una prueba más de lo que ellos han conseguido a nivel de la Junta de Andalucía. Los técnicos que trabajaron muchísimo en hacer esta guía, lo que estamos en esta guía, por ejemplo, lo que se hacía en unas zonas donde no se podrían montar los megaparques, y consiguieron simplemente hablar con la Junta y que se retirara esa guía, después del trabajo que habían hecho además los técnicos. Esto demuestra que hay mucha presión, que estamos hablando de mucho dinero, que estamos hablando de fondos de inversión extranjeros, además, incluidos chinos, desde Suiza, desde Norteamérica. Estamos hablando que el dinero es el que está mandando ahora mismo, y por eso nosotros como vecinos nos vemos desprotegidos. Bueno, pues vamos ya a conocer el testimonio de una de las personas, de una de las muchísimas familias que hay afectadas por este tema de las placas fotovoltaicas, y nos vamos hasta Caniles, hasta un municipio de Granada, y al otro lado del teléfono pues está José Blánquez, a quien ya damos las buenas tardes. José, muy buenas tardes. José, buenas tardes. Parece que no, que de momento no nos oye. Yo le voy contando mientras si recuperamos la llamada. Allí en Caniles se va a construir una megaplanta solar fotovoltaica, Cuquima creo que se llama, y ocupará pues con placas solares fotovoltaicas más de 700 terrenos agrícolas en Caniles y Baza, una situación que está afectando a muchísimas familias, a la comunidad de regantes, a familias pues que también tienen explotadas las tierras pues para sus propios cultivos, e incluso también, ¿no?, pues que la explotan con animales. Son muchísimas familias, y queríamos tener esta tarde en directo el testimonio de José, que estamos tratando de recuperar la llamada, y creo que ya sí podemos escucharlo. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido a Málaga TV. Ahora sí le escuchamos. Decía yo, pues ponía en antecedentes a nuestra audiencia de una problemática a la que os estáis enfrentando también allí en Caniles, en un municipio de la provincia de Granada. Cuéntanos, Paco, tu caso en concreto, que imagino que se podrá hacer extensivo a muchísimas familias. Pues sí, mira, el caso que nos ocupa hoy,
Yo lo más cerca que me coge es el proyecto Cuquima, que afecta a 2 municipios, Baza y Caniles. Esto está situado en el altiplano de la zona norte de Granada. Y el proyecto Cuquima pretende ocupar una extensión para expropiar de 702 hectáreas de terreno, la mayor parte de cultivos, de árboles, cultivos ecológicos. Y bueno, todo esto empezó hace 3 años, va a ser en el otoño, que una empresa, concretamente Green Capital, vino a ofrecernos un contrato de alquiler de nuestros terrenos para poner placas solares. Y bueno, firmamos un contrato, pero lo que no nos explicaron era que estábamos firmando un contrato en donde ponía, uno de los puntos que ponía era que era para utilidad pública de esta electricidad producida por los paneles fotovoltaicos, pero no nos explicaron que lo que estaban haciendo era que cuando llega esto, como tiene una declaración de utilidad pública, pues lo que vienen es expropiarnos, ya no se tienen que obligar a cumplir el contrato. Y además han cogido a propietarios los que habíamos firmado para arrendar las tierras, nos lo han declarado en el BOE del 16 de marzo como de utilidad pública, con lo cual la empresa le sale como 10 veces más barato expropiarnos nuestra propiedad que pagarnos el alquiler que teníamos en el contrato previsto. Y además pues han metido dentro del proyecto, dentro de lo que es la redonda que quieren hacer, a unas 120 hectáreas de propietarios que tampoco habíamos firmado y en ningún momento queríamos que se nos metiera esas parcelas dentro del proyecto. Y esto se ha tramitado desde julio del año pasado, se estaba tramitando para declararlo de utilidad pública en los ayuntamientos de Baza y Caniles. Y a nosotros, los propietarios, nos hemos enterado cuando se publicó en el BOE en marzo. Y de esta manera pues nos sentimos indefensos porque consideramos que se vulnera el derecho a la propiedad, porque no es una autovía que tiene que pasar por ellos sí o sí, porque dado que las placas fotovoltaicas son modulables y son que se pueden instalar en la cantidad y donde se necesita, pues sería innecesario pues hacer líneas de alta tensión, hacer megaproyectos donde anulan terrenos de regadío, terrenos de arbolado, que realmente eso sí que reduce las emisiones de CO2 y no destruyendo nuestro modo de vida, nuestra biodiversidad y otra cosa. Estamos en una zona poco poblada donde hay jóvenes agricultores, como es el caso de mi hijo, que pretenden seguir con la actividad agrícola para seguir teniendo presencia en nuestro territorio, y si nos expropian la tierra, pues nos están abocando a desaparecer. Entonces, para mí es un auténtico atropello. José, lo hemos hablado aquí ya hace unos minutos, es una expropiación forzosa, los vecinos os sentís engañados, pero el proyecto de esta planta solar creo que se encuentra ahora mismo en periodo de alegaciones. ¿Tenéis alguna esperanza, entiendo, de que esto se pueda solucionar? Porque precisamente, como nos acabas de comentar, pues está en juego el pan de muchas familias, ¿no?, que se dedican a explotar esas tierras. Pues sí, bueno, esperemos que sí. Hemos presentado, creo que vamos ya por más de 1000 alegaciones, pero concretamente el Ayuntamiento de Baza no está ayudando a frenar esto. Llama a los vecinos por separado para decirles, mira, no te preocupes, que lo tuyo no te lo van a expropiar. Y en alguna reunión ha sido con los de la empresa promotora de estos proyectos, concretamente el 6 de mayo, a algunos de los afectados que se reunieron con ellos, les dijeron, mira, no os preocupéis que en 20 días vamos a hacer una modificación en el BOE para que no estéis, para quitaros de lo del proyecto de utilidad pública, y eso no ha sucedido. Lo que quieren es que pasen los plazos, que no aleguemos, que nos estemos quietecitos, para cuando nos demos cuenta nos llevan por delante. En concreto, José, para que quede claro, afecta a la comunidad de regantes, a la comunidad de agricultores, también a ganaderos, afecta pues a todo un colectivo rural, ¿no? Claro, porque dentro del proyecto Cuquima está un proyecto
proyecto de comunidad de regantes denominado Los Llanos de Caniles, con unas 2.000 y pico hectáreas, y 99,2 hectáreas del proyecto de comunidad de regantes, pues lo quieren expropiar para meter placas solares. Y eso que el presidente de la comunidad de regantes se puso en contacto con esta empresa, le dijo, mira, que estáis superponiendo a nuestro proyecto, y no lo han tenido en cuenta. No lo han tenido en cuenta, y la verdad es que pues sí se están poniendo alegaciones, pero por parte de lo que es el Ayuntamiento de Baza, el ayuntamiento principal de la zona norte, que es una zona eminentemente agrícola, parece ser que tienen unos intereses que no es lo de defender la agricultura, porque nada más que nos llaman individualmente a los agricultores para convencernos de que no pasa nada, y lo que estamos viendo es que sí pasa, que se han tirado un año tramitándolo de utilidad pública sin informar a nadie, y cuando vimos que se había publicado en el BOE la declaración de utilidad pública con una relación de propietarios afectados con nombre, polígono y parcela, pues eso, ahora mismo la norma máxima en el Estado español es el BOE, y eso no lo toca. Entonces no sabemos si cuando acabe el periodo de alegaciones se nos tendrá en cuenta algo. Esta tarde tenemos una reunión en Caniles para preparar una manifestación para el día 17 y va a haber otra el día 29, y bueno, vamos a ver si vamos concienciando a toda la población y sumando apoyo para parar este disparate. Pues José Blánquez, muchísimas gracias. Estamos aquí en plató en directo con Marisa Casal de la Asociación Valle Natural Río Grande y con Paco Martínez, con el alcalde de Álora. Con ellos vamos a continuar la charla, a continuar este programa, y te agradecemos mucho pues que nos hayas dedicado estos minutos. José, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, decía José, ¿no? Nos ponía un poco, nos hablaba de esa problemática y nos hacía pues caer en la cuenta de realmente cómo puede afectar, ¿no?, a una familia o a un hombre pues que lleva toda la vida trabajando sus tierras y que tiene el deseo o la necesidad, ¿no?, de que sus hijos pues la hereden y sigan trabajándola, y cómo pues le pueden quitar ese negocio. Nos decía además que se sentían engañados, ¿no?, porque firmaron en su día unos contratos de alquiler y que luego pues resultaron ser para una expropiación forzosa. Entiendo que ese caso como el de José pues se da también aquí en la provincia de Málaga, obviamente, ¿no? Se puede extrapolar a cualquier municipio, ¿no? Los proyectos que han entrado en el municipio de Almojía han entrado ya con utilidad pública. El alcalde de Álora conoce además la situación del alcalde de Almojía, que se ve directamente afectado. Lo mismo, hay un periodo de alegaciones, pero esta ley de utilidad pública, que además es preconstitucional, lo que deja es en manos de estas empresas, que finalmente, como comentábamos, son los fondos de inversión que después lo venden a las grandes eléctricas, y lo que tenemos es una expropiación de los terrenos, y estamos hablando ya de miles y miles de hectáreas. Y me gustaría añadir el problema del agua. Sí, claro. Como estaba hablando José desde Granada, y ha mencionado la zona de regantes. Vamos por poner un ejemplo, donde van ubicados las dos plantas nuestras que están a los pies del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. De hecho, uno de los proyectos entra dentro de la Reserva de la Biosfera de las Nieves. Nos preocupa muchísimo de dónde van a conseguir estos proyectos el agua para su construcción y para su mantenimiento. Pues las placas tienen un calendario de limpieza, y en la provincia de Málaga el agua precisamente no sobra. Uno de estos proyectos, de hecho, tiene un planteamiento de una balsa a hacer de 5 millones de litros de agua, y tenemos el Río Grande precisamente allí. El Valle del Guadalhorce también, que se necesita para todos los productos alimentarios que ellos producen. ¿Qué es lo que va a pasar con el agua? Si ya tenemos problemas ahora mismo con todos estos megaparques, vamos a crear un efecto de desertificación,
que no es lo mismo que un desierto, que no se nos olvide que un desierto Sí. tiene vida. Esto no es cuestión tampoco de que no las montemos aquí y nos las vamos a llevar a Almería, donde está el desierto. No, en el desierto también hay vida. Estamos hablando de un modelo energético y de un momento histórico para poder hacer lo que comentábamos antes, un modelo distribuido, y que un recurso tan importante como es el agua no lo vayamos a tener dentro de unos pocos años con un problema muy grave para todos los habitantes de la provincia. Vamos a continuar hablando con más invitados. Aquí tenemos un ejemplo de la Asociación Valle Natural Río Grande. Hemos hablado también antes de Alhora Solar, pero son muchísimas las asociaciones, los colectivos e incluso las personas que a nivel individual pues se van adhiriendo a esta causa. Todo esto pues está de alguna forma coordinado, capitaneado por una plataforma nacional, la Plataforma Nacional Aliente, y tenemos ya al otro lado a Luis Bolonio, portavoz de esta plataforma, de la Plataforma Aliente, Alianza, Energía y Territorio, que vamos a hablar también unos minutos con él, pues para que nos pueda poner un poco en contexto esta situación, cómo afecta pues a nivel autonómico y a nivel nacional. Luis, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Gracias Pues, por invitarnos. gracias a ti por aceptar la invitación. En primer lugar, Luis, aunque ya hemos hablado de esa moratoria que se pide, pero bueno, explícanos por qué vosotros de alguna forma estáis abanderando, ¿no?, esa moratoria a nivel nacional, porque afecta a todos los territorios por igual, independientemente de la zona o la región en la que se ubiquen. Sí, este es un problema que afecta a todas las comunidades autónomas del país, a todas por igual. Es un problema generalizado porque, como ha explicado muy bien Marisa, el problema surge de un modelo concreto energético, ¿no? Ese es el origen del problema. Y claro, y sobre todo por la falta de planificación. Es algo que se está imponiendo sin ningún tipo de participación pública, sin haber informado a la ciudadanía y en un muy corto periodo de tiempo. Y sin haber hecho una planificación y una ordenación territorial para ver cómo va a impactar sobre el territorio. Entonces, esta opinión ya es unánime, en que casi todo el mundo nos da la razón en esto, que no hay planificación y que sin esa planificación es imposible conocer el impacto. Lo que nos lleva, el sentido común, si llegamos a esta conclusión, cuando tenemos cientos de proyectos ahora mismo en tramitación y aprobándose, es que necesitamos hacer una paralización temporal para poder reflexionar, para poder hacer una participación ciudadana, una información pública y una planificación y una ordenación territorial. Esto que es tan polémico para algunos, como digo, solo el sentido común te lleva a ello. Es decir, si esto es un desastre tal y como se está haciendo, el impacto va a ser irreversible, los proyectos ya están en marcha, ya están encima de la mesa, se están tramitando e, insisto, aprobando. Como ha dicho Marisa, en Sevilla ya solo hay 13.000 hectáreas de fotovoltaica aprobadas, solo en Sevilla. Necesitamos parar para hacerlo bien, si todo el mundo está de acuerdo que se está haciendo mal. Este es el motivo por el que pedimos una moratoria o una paralización temporal. Aliente defiende, Luis, defiende o intenta que esta transición se haga de manera ordenada y que se haga, pues que el modelo sea justo, sin que el impacto ambiental que pueda provocar pues sea mucho. Hemos hablado aquí de que vosotros no estáis en contra de ni muchísimo menos de todo esto, porque sois conscientes del problema del cambio climático, pero a mí me gustaría dejar claro a la ciudadanía que esto tiene beneficios, pero también perjuicios, que todo eso, por supuesto, hay que sopesarlo, ¿no? Porque hablar de lucha contra el cambio climático, de energías renovables, está bien, pero todo esto tiene otra cara de la moneda, ¿no? Esto es un arma de doble filo, ¿no?, por así decirlo. Claro, vamos a ver. Es que se está haciendo una trampa. Nos están utilizando la emergencia climática para imponer un modelo que hay que dejar muy claro que no es suficiente para luchar contra el cambio climático, ¿no? Que esto es lo primero que hay que explicar, porque con una simple transición tecnológica, que es lo que nos están vendiendo, imponiendo, insisto, no conseguimos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero lo suficiente como para luchar contra el cambio climático de manera eficaz. Eso es lo primero que tiene que quedar absolutamente claro. Pero es que además, este modelo de centrales a gran escala, fotovoltaicas y eólicas, supone un impacto sobre el territorio brutal, tal y como se está haciendo. Sobre todo si no tenemos en cuenta la capacidad que tenemos de ahorro, de eficiencia energética y de autoconsumo en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. Es decir, vamos a ver cuánta generación, cuántos megavatios nos podemos ahorrar poner en el medio natural y en el mundo rural para evitar todo ese impacto
Y además, las renovables suponen una oportunidad histórica. Suponen la oportunidad de, por primera vez en la historia, democratizar la generación de energía. Es decir, que la energía y su producción estén en manos de la ciudadanía. Esta oportunidad histórica que nos brindan las renovables la perdemos y además convertimos las renovables en un error histórico. Porque va a suponer lapidar miles y miles de hectáreas de entorno natural, de entorno agrícola y ganadero, para un modelo que es erróneo y que además no sirve para luchar contra el cambio climático. Luis, tú eres un experto en la materia, además eres biólogo, tienes muchísima experiencia, muchísimo bagaje en todo esto, y por eso me gustaría preguntarte, ¿realmente tanta generación eléctrica es necesaria realmente para el consumo actual, o quizás estemos, si esto se llega a materializar, estaremos sobreproduciendo energía? Claro, esta es una de las claves, ¿no? Y es una de las cosas que no nos están contando. Nos están contando que es para luchar contra el cambio climático, nos presentan un Plan Nacional de Energía y Clima a 2030, que si hablamos de la fotovoltaica, hacen falta 39 gigavatios, ¿de acuerdo? Para 2030, según este plan. Pero os voy a contar lo que está ya encima de la mesa a nivel estatal, ¿vale? A nivel nacional. Sí. Tenemos ya 115 gigavatios presentados a nivel estatal de fotovoltaica. ¿Para qué? En Andalucía tenemos presentado ya solo 21 gigavatios, ¿vale? De fotovoltaica, que van a ocupar y destruir 50.000 hectáreas. Lo que tenemos ahora mismo, o sea, son 21 gigavatios para 39 gigavatios a nivel nacional, que es las necesidades a 2030, según este plan. Aquí hay algo que no nos cuesta. Este sobredimensionamiento, ¿qué hay detrás de este sobredimensionamiento, ¿no? Y claramente, si vemos la prensa internacional, el gobierno alemán, por ejemplo, ha hecho una petición expresa al gobierno español y al Estado español para que se instalen las renovables que ellos necesitan para producir su energía y para producir hidrógeno en España. Es decir, ante lo que estamos es ante un colonialismo energético, ¿no? Y la sensación que tenemos desde Aliente y desde todos los territorios es que de alguna manera nos han vendido sin preguntarnos, sin consultarnos y sin decir realmente lo que se va a hacer. Entonces esto es muy grave desde el punto de vista democrático. Entonces lo que pedimos una vez más es parar, que nos informen, que podamos participar y a partir de ahí planificar y ordenar esto de manera adecuada, ¿no? Y que sea realmente para cubrir nuestras necesidades energéticas y no las de otros. Háblanos también, Luis, como experto, qué problemas, ¿no? pueden causar estos megaparques, sobre todo en las zonas rurales, para que aún seamos más conscientes de los problemas que pueden causarnos y que pueden afectar a todos, como hemos comentado. Bueno, hay un efecto inmediato sobre el paisaje, ¿no? Es evidente, el efecto se va a notar y se nota a decenas y decenas de kilómetros de estas instalaciones, con la afección que tiene, por ejemplo, ante una actividad económica esencial en el mundo rural ahora mismo, que es el turismo. El efecto sobre la biodiversidad es tremendo porque supone realmente la destrucción, la industrialización de miles y miles de hectáreas, y precisamente además estos proyectos se están yendo a instalar en los suelos más baratos, ¿no? Porque los promotores, las empresas buscan la máxima rentabilidad y esos suelos coinciden con los sitios de mayor valor ambiental y donde está refugiada la biodiversidad más singular de toda Europa, ¿no? Y especialmente en Andalucía. Luego hay efectos que es sorprendente, por ejemplo, que estudio impacto ambiental no hablen del agua. Estas instalaciones necesitan agua, ¿no? Cada 3 meses o menos tiempo incluso para limpiar, para que no pierdan eficiencia en su producción. Los estudios de impacto ambiental en ningún momento explican de dónde van a sacar el agua ni qué cantidad de agua van a utilizar, ¿no? Esto, estando en Andalucía especialmente, pues es especialmente grave. El efecto sobre el suelo. Claro, es una actividad industrial y cuando los instalan meten maquinaria pesada que en los suelos tan frágiles que tenemos en España supone la compactación y dejarlos expuestos a la erosión, ¿no? Esto debería evitarse por completo y ningún estudio se debería probar que utilizaste este tipo de maquinaria. Hay efectos por los estudios teóricos que se hacen, porque como esto es un fenómeno nuevo, no se conoce bien los efectos, por ejemplo, en cuanto al aumento de la temperatura, por el albedo, ¿no? Es decir, que estas placas reflejan la incidencia solar y eso los estudios teóricos nos dicen que pueden aumentar en las comarcas donde se instalen la temperatura hasta 4 o 5 grados, ¿no? Imaginaos eso en verano lo que puede suponer en Andalucía. Estos serían los impactos más directos y por supuesto, pues como ha explicado el compañero Granada, la pérdida de suelo fértil y por tanto la pérdida de soberanía alimentaria, ¿no? Algo que es gravísimo, que no podríamos permitir.
Además entiendo también que al cabo de muchos años, si las futuras generaciones dicen de quitar estas placas, entiendo que el suelo pues a lo mejor quizás quede dañado, ¿no? Y tardará pues muchísimos años en poder volver a darle otro uso, ¿no? A regenerarse, ¿no? Claro, la creación del suelo fértil es un proceso muy, muy lento. Si lo destruimos, eso tarda muchísimo tiempo en volver a crearse. Entonces, claro, estas instalaciones, cuando las instalan, estas plantas, meten maquinaria pesada, compactan el suelo, lo dejan absolutamente desnudo y destruido, muy vulnerable ante, por ejemplo, lluvias torrenciales, ¿no? Que son habituales en nuestro clima y que arrastrarán todo ese suelo fértil, perdiendo, ¿no? Todo ese potencial agrícola en el futuro. Una última cuestión, Luis, aunque ya lo hemos comentado aquí con Paco y con Marisa, pero sé que Aliente ha elaborado un vídeo, que de hecho lo hemos visto durante tu intervención, hablando de la fragmentación de los proyectos eólicos, ¿no? Háblanos de ello y te despedimos. Sí, bueno, hemos detectado que es una práctica habitual fragmentar tanto los eólicos como los fotovoltaicos. Por un lado, para que el estudio de impacto ambiental sea más benévolo, es decir, tú presentas un proyecto de 100 hectáreas, que es más fácil que pase la declaración de impacto ambiental positiva que un proyecto de 1000 hectáreas, ¿no? Entonces tú lo fragmentas en 10 subproyectos para que la evaluación de impacto ambiental sea más benévola. También lo que consiguen es que en vez de quien evalúa, sea el ministerio, que suele ser más exigente y más lento, porque lo hace mejor, sean las comunidades autónomas quien lo evalúen. Además, parece que hay mucho interés por algunas empresas en algunas comunidades autónomas de que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental pase por las comunidades autónomas, ¿no? Eso ya, las razones que hay detrás de eso no las conocemos, aunque las podemos sospechar. Pues Luis Bolonio, portavoz de Aliente, Alianza Energía y Territorio, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde, y yo, bueno, pues os deseo que continuéis, ¿no? Pues trabajando como lo hacéis para defender a estos colectivos. Enhorabuena también por el trabajo y muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, pues escuchando tanto a José al principio como a Luis, imagino que se os vendrán a la cabeza, ¿no? Situaciones de a lo mejor vecinos o situaciones que habéis conocido, ¿no? Y que estáis viviéndolo pues prácticamente en vuestro día a día, ¿no? Yo puedo poner, por ejemplo, el parque que está ubicado en Álora, muy cerca del Caminito del Rey. Bueno, decir que este parque destruye 100 hectáreas de olivar en plena producción, olivar nuevo en plena producción. Para que os hagáis una idea, la cantidad de jornales y de puestos de trabajo que esto destruye es una auténtica barbaridad. Y lo que he comentado antes, que este parque va prácticamente paralelo, parte de esta ubicación, al corredor verde que presentó la Diputación. Nosotros hace menos de un año recibimos el reconocimiento de municipio turístico de Andalucía. Estamos trabajando en ese sentido muy fuerte para fomentar el turismo de interior, y lo que no queremos es convertir el Valle del Guadalhorce en una vitrocerámica, como hemos comentado aquí en esta tertulia, y es lo que vamos a trabajar en ese sentido, intentar de que esto, como hemos dicho antes, se ordene, se planifique y se pueda hacer de forma que estemos de acuerdo los vecinos, los ayuntamientos y las empresas, que yo entiendo perfectamente y confío que podemos llegar a un acuerdo y poder instalar la energía que nos demandan. Otra de las cuestiones que le planteamos también en la reunión que tuvimos con la Junta de Andalucía, si le hemos preguntado a Red Eléctrica si tiene capacidad para absorber esta cantidad de energía que van a producir estos 120 proyectos que ahora mismo hay encima de la mesa. Pues yo creo que por ahí tenemos que empezar. ¿Qué capacidad hay, qué infraestructura hay para absorber esta cantidad de energía que van a producir estos parques? Yo creo que es que se está trabajando de forma descoordinada total, todas las administraciones, y es lo que nosotros, por eso pedimos la moratoria, ¿no? Para que se pueda ordenar todo este tipo de cuestiones. Imagino que la sensación es la misma, ¿no, Marisa? Sí, al hilo de lo que estaba diciendo el alcalde, estoy recordando ahora precisamente los vecinos que tenemos en la zona. Voy a volver otra vez al botón de muestra de Río Grande. Los proyectos se presentan ahora, pero llevan maquinándose muchos meses y no nos hemos enterado hasta ahora. Es por el secretismo, además, que se ha llevado para hacer los contratos o precontratos de alquiler con estos dueños de las fincas. De ahí el problema que José nos comentaba
en Caniles no han tenido desde la Administración una transparencia de qué es lo que se iba a hacer, se han encontrado solos cuando estaban haciendo los contratos y ahora se encuentran en muchas ocasiones con estas declaraciones de utilidad pública. Tenemos también los ganaderos y los agricultores, lo que comentaba Luis Boloño de la soberanía alimentaria, pero también las nuevas generaciones, que nosotros las tenemos allí en la Jara, de ganaderos y de agricultores, que les es imposible ahora mismo competir con el dinero que las compañías están ofreciendo, no sabemos si están pagando o no, en el alquiler de estos precontratos. Entonces, estas subvenciones deberían de ir precisamente a estas generaciones nuevas que están intentando seguir ahí en el campo haciendo la producción que además que nos va a hacer falta a todos. Estamos hablando de una producción alimentaria, o sea que no solamente estamos hablando del turismo. Tenemos, por ejemplo, otra planta en Castarabonela ubicada en la Atalaya, que le recomiendo a todo el mundo que vaya porque es una zona maravillosa y además ya muy cercana a nuestro Parque Nacional en Málaga. Está afectando socioeconómicamente a muchos niveles y estas plantas no crean empleo. Nos lo pueden poner muy bonito y nos lo pueden Fíjate decir. que yo digo, para despedir el programa, porque quedan pocos minutos, como algo positivo, al menos esto creará empleo, pero es que ni eso, ¿no? Parece que no va a ser Ni así, eso. ¿no? Una muestra nada más. Mirando los proyectos de Ronda, uno de ellos ubicado en una zona inundable, las primeras páginas del estudio de impacto ambiental nos cuentan todas estas maravillas de toda la construcción y de todo el personal que van a estar contratando, pero por estar en una zona de inundación tienen que irse a un capítulo de seguridad y ahí exponen que solamente 4 personas estarán en caso de emergencia de evacuación trabajando. O sea, que ellos lo saben perfectamente que no crean empleo. Sin embargo, de la otra forma, con un modelo distribuido, la Asociación Nacional precisamente de Productores de Energía Renovable dice que se pueden crear 7 veces más precisamente con las pymes, con los pequeños instaladores. Bueno, pues muchísimas gracias, Paco, Marisa, gracias por acompañarnos. Yo reconozco que esto era un tema que es un tema complejo, difícil de explicar a la ciudadanía. Yo espero que eso se haya cumplido, ¿no? Si nuestros telespectadores lo han entendido, el mérito será vuestro, y si no, pues la responsabilidad será mía, que quizás no he sabido yo explicarlo bien, pero ellos desde luego lo hace muy bien. Y me pide Marisa la palabra para un último apunte, ¿no? Un último Adelante. apunte. Queremos dar muchísimas gracias a todos los alcaldes valientes que nos están apoyando, el que está aquí presente, pero también de la Sierra de las Nieves, del Guadalhorce. Tenemos que estar todos unidos. Esto no es una cuestión política, esto es una cuestión de las próximas generaciones. Pues gracias de nuevo a los dos por acompañarnos. Seguiremos pendientes al asunto y os llamaremos si hay alguna novedad que contar. A todos ustedes también muchísimas gracias, pero Málaga TV no termina aquí, sino que ahora, después de esta charla intensa, nos vamos a relajar durante unos minutos y nos vamos a pasear por nuestra ciudad, a pasear por Málaga de la mano de nuestra compañera Princesa, a ver con qué ruta nos sorprende esta tarde. De la ladera de esa montaña, de ese altiplano elevado que tenemos en Málaga, estamos viendo la Alcazaba, conectamos con Gibralfaro y descendemos hasta donde me encuentro. Todo eso, incluida la medina de la ciudad, estaba protegida por una muralla que hoy os voy a invitar a recorrer en este pasear por Málaga. ¿Me acompañáis? Las primeras murallas malagueñas comenzaron a construirse hará unos 25 siglos, cuando los cartagineses se enfrentaron con los romanos en las llamadas guerras púnicas. De aquellas fortificaciones iniciales que luego fueron reformadas y ampliadas por los romanos y por los musulmanes más tarde, quedan algunos tramos de sus cimientos, soterrados, y también lo que se denominan algunos lienzos de muralla, aunque alterados o integrados en edificios, como estos que estamos observando en este momento a los pies del Monte Gibralfaro. Están viendo los jardines de Puerta Oscura, diseñados por el importante arquitecto malagueño Fernando Guerrero Strachan en el año 1937, en la ladera sur del Monte Gibralfaro, donde se encuentran la Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro. Y no se llaman así por casualidad. Fueron construidos con el objetivo de embellecer las murallas de la fortificación y reciben su nombre de una antigua puerta árabe que se encontraba cerca de los jardines y que daba acceso al interior de la muralla.
muralla que, por cierto, besaba el mar por aquel entonces. ¿Se imaginan? Nuestras murallas se fueron expandiendo a lo largo de los años, ganándole terreno al río Guadalmedina y al mar. Incluso ya cristianizada la ciudad, cuentan los historiadores que pocas alteraciones sufrió la muralla, aunque eso sí, la expansión se produjo en forma de una especie de estrella, con picos que apuntaron a los conventos de la Victoria, de Capuchinos, de la Trinidad y del Carmen. Medio kilómetro ha avanzado la fachada de Málaga hacia el mar desde que en el siglo XIII se construyó el gran edificio de las Atarazanas, delante de la muralla que miraba al frente del paseo marítimo malagueño. Más de 500 metros ha avanzado la ciudad desde entonces. Como dijera el propio Francisco Bejarano, Málaga nació como Afrodita de la espuma nacida del continuo besar de las olas de la playa. Cuando hablamos de muralla medieval de Málaga, hablamos de muralla islámica o muralla musulmana, la que perduró con esta estructura defensiva que se erigiera en el siglo XI en torno a la antigua Medina musulmana de Málaga. Su trazado original, como les decía, del siglo XI, coincide prácticamente con el definitivo, aunque la infraestructura experimentó varias fases de reformas, remodelaciones en épocas posteriores que no afectaron a su trazado original. Siempre conservó su función defensiva y esto se debió a la importancia que tenía y que tiene la ciudad como plaza fronteriza. Estaba frente al reino nazarí de Granada en un primer momento y posteriormente era puerto fronterizo, base militar y lanzadera de operaciones norteafricanas e italianas. La muralla se intervino en época moderna en varias ocasiones, hasta su abandono y posterior desmantelamiento en el siglo XVIII. Su etapa de mayor esplendor, en lo que a intervenciones arquitectónicas se refiere, fue durante el siglo XII, siendo gobernador Fernando Carrillo Manuel, el marqués de Villafiel. En el siglo XVIII desapareció el foso y al perder la muralla esa función militar, se permitió la construcción de viviendas en torno a ella. Esta medida facilitó también la progresiva desaparición de la propia muralla, al empezar a construirse casas en sus espacios aledaños y laterales. El crecimiento demográfico a partir del siglo XIII obliga a ampliar esta muralla, la muralla medieval consolidada en una potente economía y crecimiento demográfico, como decía, en la etapa musulmana malagueña. Fijaos que al exterior de la muralla vamos a encontrar las barriadas de artesanos y agricultores y el resto de la Medina, donde se concentra el poder y las principales casas más pudientes, las tenemos en el interior. Continuamos viendo este recorrido visible de la muralla de Málaga. La calle Carretería mantiene un trozo de esta muralla medieval, restaurada en la década de 1990. En la sección de muralla que podemos ver en Carretería se han preservado parte de un lienzo y de una torre de unos 11 metros de altura, de alzado, datados de los siglos XII y XIII. Sobre el lienzo discurre un adarve, un paseo de ronda que comunicaba muralla y torres. En la parte superior, las estancias eran lógicamente para los soldados que protegían esta muralla y que hacían esos paseos de ronda, rondas de vigilancia y atención a esos huequecitos en la muralla. Se pueden imaginar para qué son. Eran las llamadas saeteras, puestos desde donde en necesidad de defensa pues podían lanzar esas flechas o saetas para evadir al enemigo de sus intenciones. El sistema defensivo estaba completado con un antemuro o barbacana, que en este caso discurría paralelo a la muralla. A pie de calle podemos verla. Estamos en los números del 62 al 64 de calle Carretería. La cara interior de la muralla también es visible a la misma altura, pero desde la otra calle, desde el Muro de las Catalinas. Se conservan restos de esa barbacana de la que les hablaba en esta misma ubicación. Este tramo de muro fue restaurado, les recuerdo, en la década de los 90. Los restos de la muralla se encuentran distribuidos a lo largo del trazado original de la misma y tienen un estado de conservación bastante desigual en virtud del tramo.
En muchos casos se han mantenido los restos localizados cubiertos bajo una nueva edificación después de la exploración arqueológica que se hiciera en su momento, y se presume, los expertos así lo hacen, la existencia de otros restos que no están localizados de muralla bajo el trazado urbano más reciente. Por su entidad se han dejado exentos algunos restos visibles a pie de calle o integrados en la estructura interior de edificios de nueva planta. El centro histórico conserva varios de estos restos de la antigua muralla medieval de manera aislada, tanto a la vista como integrados en edificios. Los restos están conservados en algunas zonas visibles que les recomiendo encarecidamente visitar, como es el caso de la que hemos visitado al inicio de este programa, en la ladera de la Alcazaba, donde les informo que la muralla discurría desde la torre norte de la Alcazaba, también llamada Torre del Tiro, hasta la Puerta de Granada, en la actual calle Granada, que se le conoce como Muro de Santa Ana por la cercanía de un hospital y de una iglesia del mismo nombre. También hay en la Plaza de la Merced, aunque es un sótano, o hay alzados en la calle de Puerta Buenaventura, que les informaba anteriormente, en el número 3 y 4, donde hay restos de muralla integrados en un local comercial, concretamente en una conocida librería que seguramente todos habéis visitado. También hay restos en la torre del Muro de San Julián, en concreto en el número 21, pero ojo, en un sótano, no están visibles a pie de calle. Hay integraciones de alzado, torres, exentos en la calle Carretería, los acabamos de ver, en los números 62 al 64, donde podemos ver la cara interior de la muralla, también desde la misma altura y desde la calle del Muro de las Catalinas, donde conservan restos de la barbacana de la que hablábamos anteriormente. También este tramo, es importante recordar, fue construido en el siglo XII, hablamos de la época almohade, y fue restaurado, como les decía, en los años 90. En la cara interior vemos aparejos de ladrillo, mampostería, en fin, composiciones que pertenecen más bien a las reposiciones o restituciones posteriores. Cuando se empiezan a instalar viviendas, hablamos del siglo XVIII, sobre la muralla, y se hacen reparaciones en la misma. ¿En qué otros lugares pueden ver la muralla medieval de Málaga? Pues en la calle Arcos de la Cabeza, pueden verlas también en el pasillo de Santa Isabel, por ejemplo hay un tramo que está integrado en un hotel, en calle Camas, hay en la zona del Museo de Artes Populares, por ejemplo, que es muy conocido también. En la muralla nazarí y del muro portuario tenemos que irnos directamente al parking de Plaza de la Marina, que ahí está este bien de interés cultural declarado como tal, pero que, como les digo, estos son paseos que les invito a hacer porque están abiertos al público, a la visita, por un horario determinado. Bueno, en el caso del parking de la Plaza de la Marina pueden pasarse en cualquier momento que vayan a utilizar sus instalaciones, pero en otros, ya integrados en edificios privados, como es el caso de hoteles, tienen que acceder a unos horarios determinados. Ocurre lo mismo en los tramos que están integrados en el antiguo edificio de Correos, hoy actual sede del Rectorado de la Universidad de Málaga, en la avenida de Cervantes. Más allá de los restos visibles, los invisibles de la muralla, imaginaos cómo debía ser este prodigio de la arquitectura militar de la época, en cuyo interior se desarrollaba la vida de sus habitantes. Aunque el estudio es complicado, sobre todo por las variaciones que ha sufrido la muralla a lo largo de los años, pero también por la destrucción de buena parte de la misma, existen, eso sí, datos suficientes que nos han aportado sus investigadores y que nos permiten hacernos una idea aproximada de cómo pudo ser la vida allí dentro y, sobre todo, cómo pudo ser esa muralla. En primer lugar, hablemos del trazado. El trazado de la muralla partía desde la parte noroeste de la Alcazaba y lo hacía cerca del túnel, que hoy desemboca en la Plaza de la Merced. Discurría por las actuales calles Álamos y Carretería. A continuación desembocaba en el río Guadalmedina y seguía su curso y proseguía por ese pasillo de Santa Isabel. A la altura del Puente de la Esperanza, un lugar aproximado donde llegaba el mar, la muralla giraba hacia la calle Atarazana. Seguía su trazado atravesando la Plaza de la Marina hasta el Palacio de la Aduana. Allí bordeaba la orilla del monte Gibralfaro para acabar uniéndose de nuevo a los muros de la parte suroeste de la fortaleza. Esta se encontraba además jalonada por torres con forma cuadrada o semicircular y ello facilitaba también la vigilancia y protección de la zona.
por la parte alta del muro transcurría ese pasillo del que hemos hablado antes, los llamados adarves, a través de los cuales las tropas se podían desplazar de la muralla a las torres para proteger la ciudad. Como toda muralla que se precise, lógicamente había un foso, también lo hemos comentado. Ese foso no era más que una trinchera excavada en la parte exterior de la muralla y que hacía difícil tanto la destrucción de la muralla como el acceso a la misma. También se comunicaba la Medina porque tenía que hacerlo así con la parte exterior. De hecho, también existían esos arrabales o esos barrios, zonas que estaban fuera de los muros de esa muralla. A puerta oscura, porque podemos hablar de esas puertas que comunicaban el interior con el exterior como puertas principales, aunque existían otras llamadas postigos, hablaremos de algunas de ellas. Ya hemos visto Puerta Oscura, por la que, por cierto, entraban a nuestra ciudad vinos, pasas y otros productos de la exarquía. Pero también nos tenemos que sumar y añadir la Puerta de Granada, por la que entraron los Reyes Católicos tras rendirse Málaga aquel 18 de agosto de 1487, la de Buenaventura, cuyos restos han conservado la librería conocida, lo diré, Proteo, con gran acierto. También la Puerta de Antequera, que esa sí ya está desaparecida. Puerta Nueva, que daba al río, cuyo nombre aún conserva este espacio urbano. La Puerta del Puente, por la que salía la población para cruzar el Guadalmedina por una obra de fábrica que databa del siglo XII. Fíjense, también hablamos en este caso del Puente de Santo Domingo y no me puedo olvidar, sin lugar a dudas, de Puerta del Mar, probablemente la más importante de las que se abrían en nuestra muralla. Las puertas eran sin duda uno de los elementos más vulnerables de este muro. Al final constituían accesos y eso hacía que tuvieran que estar flanqueadas por torres de vigilancia constante. A la entrada de muchas de estas puertas era frecuente encontrar las barbacanas, efectivamente, que consistían en esa especie de antemuro situado próximo a la muralla que hacía esa función de proteger aún más, si cabe, estos accesos. En cada una de estas entradas había puentes que permitían cruzar ese foso sin la dificultad que entrañaba en sí mismo. Y ya en el interior de la muralla había pasillos llamados ronda, les hablaba de ellos anteriormente, para que los soldados pudieran trasladarse de un punto a otro sin perder de vista esos muros. La población y la Medina estaban sin duda muy bien protegidas y podían residir, desarrollar sus actividades diarias, comerciales de una forma segura y evitar posibles ofensivas enemigas. Otro de los elementos de gran importancia para la Medina era sin duda las torres atalaya, aunque estas se encontraban ya fuera del núcleo de población, pero servían de gran ayuda para la protección de los habitantes. Desde ellas se observaba y se defendía. Se usaban tanto para custodiar y servir de avanzadilla y se vigilaban en todo momento para avisar de los movimientos del ejército enemigo a otras torres atalayas o a la propia ciudad. Esto se hacía mediante el envío de señales tanto visuales como acústicas. Estas estaban repartidas por una extensa superficie y normalmente se situaban en un lugar desde donde poder dominar todo el territorio para así apreciar cualquier avance de las tropas enemigas. Estaban conectadas visualmente y se podían comunicar unas con otras en caso de que fuera necesario. Qué apasionante, ¿verdad? Estoy convencida de que se pueden imaginar mucho y bien cómo era la vida de aquellos años en nuestra ciudad.
Y hasta aquí nuestro pasear por Málaga, por esta ciudad llena de rincones y de sorpresas. Yo les invito a que sigamos eso, paseándola, porque qué mejor que encontrarnos en las calles de Málaga. Pues princesa, muchísimas gracias de nuevo por volvernos a recordar ese paseo y a todos ustedes de cara al fin de semana, aunque por supuesto les animo a que se queden con nuestra programación en directo aquí en PTV Málaga. Les hago una recomendación, en este caso no para el fin de semana, sino para cada miércoles con nuevos episodios de la serie New Amsterdam que se emiten en el canal Fox a partir de las 10 de la noche. Una nueva serie de muchísimo éxito, de una temática que gusta mucho a nuestros telespectadores. Temática sanitaria, cuenta la historia del doctor Max Goodwin, que llega a un nuevo centro sanitario y tiene que superar toda clase de vicisitudes para seguir creciendo, no solamente profesionalmente, sino también personalmente. Se trata de la serie Amsterdam y, como les digo, la pueden disfrutar en el canal Fox cada miércoles a partir de las 10 de la noche. Con esta recomendación los dejamos, disfruten del fin de semana y sigan con nuestra programación en directo en PTV Málaga. Quiero construir algo mejor para mi hija, algo mejor para ti. Construir vínculos, construir alianzas, construir bienestar, construir futuro, construir amor. Es muy fácil. ¡Tachán! Y lo único que tenéis que hacer es venir al New Amsterdam una vez por semana. Me quedaría aquí para siempre. New Amsterdam. El miércoles a las 10 nuevos episodios. No hay ningún sitio mejor. Solo en Fox.